Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32 en la mañana. Gracias por la sintonía, por el tiempo que ustedes destinan para escuchar este espacio. Disfruten, por favor, de un delicioso cafecito para poder amenizar esta mañana. A ver, ¿cuál es el audífono que se ve? Póngalo para allá, por favor, que se ve feo ahí. Muy bien, muy bien. A ver, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Solamente quiero hacer un breve comentario porque ayer abordamos el tema con nuestras invitadas. Tuvimos un enriquecedor encuentro en este espacio con Sibel Martínez, conocedora de estas materias, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, con quien siempre es grato conversar y compartir estos espacios para enriquecernos de su conocimiento. Y empoderarnos igualmente de la lucha que llevan adelante, ¿no? Y con Tamara Hidrobo, que es activista feminista, convencida de su lucha, ¿no? Evaluamos con ellas cómo llega el Ecuador a esta fecha, que no sea simplemente una fecha, que no sea solamente un día. El Estado ecuatoriano lamentablemente se ha caracterizado a lo largo del tiempo por ser mucho ruido y pocas nueces. Recordaba que con mucha pompa, ¿no? En su momento el entonces presidente Lenín Moreno llegó a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. Hubo el ofrecimiento del entonces presidente de la Asamblea Nacional, estoy hablando del 2017, de que hasta el 25 de noviembre de ese año iba a ser aprobado ese proyecto de ley y de hecho ocurrió así. La noche de un sábado, 25 de noviembre del 2017, la Asamblea al filo de la medianoche votó y aprobó ese proyecto de ley. Que quedó, digamos, como una especie de simbolismo, ¿no? Este relato que estoy haciendo, pero evidentemente las cosas deben ir más allá de lo simbólico, ya en la práctica. ¿Cuál es la política pública que se aplica en ese sentido? No basta con los homenajes, no basta con los discursos, no basta con las palabras. Lo que hay que demandar son acciones y son las acciones las que faltan. Lamentablemente es así. Hay una cifra, por ejemplo, que en su momento fue alarmante, que me la proporcionó en alguna entrevista anterior la propia Sibel Martínez, que el presupuesto de un año a otro, me parece que fue de 2018 a 2019, se redujo de 5 millones a menos de $1 millón anuales. ¿Qué se puede hacer con esos recursos para justamente ejecutar una política pública de mediano y largo aliento que permanezca en el tiempo y que trascienda a los gobiernos, que sea una política de Estado? Porque también uno de los principales problemas que tiene nuestro país es ese. Nuestro país se caracteriza por aquello, que resulta que cada 4 años aquí se pretende refundar la República. Y lo bueno que pudo haber hecho el predecesor no se lo mantiene. Es parte justamente de la lógica que ha caracterizado a la política ecuatoriana. Pero en el caso justamente de la política pública para erradicar la violencia contra la mujer, en lugar de ir hacia adelante, hemos ido para atrás como el cangrejo, y no necesariamente los cangrejos de nuestro auspiciante José el Capitán Cangrejo, ¿eh? Hemos ido para atrás. ¿Cuál es el compromiso que asume hoy el gobierno de Guillermo Lasso para poder implementar una auténtica política pública de largo aliento para hacer efectiva la aplicación de la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer? Se requiere plata, se requiere planificación, se requiere articulación, porque no basta solamente con la plata, pues. La plata tiene que servir para que se pueda, para que se la pueda emplear en la aplicación de una política pública. ¿Existe esa política pública? ¿El gobierno del presidente Lasso tiene esa política pública? ¿Quién ejecuta la política pública? Pregunto. ¿Ejecuta la secretaria de los Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez, o alguna otra institución? Pregunto. ¿Quién ejecuta esa política pública? ¿Y hacia dónde apunta esa política pública? El tema de la articulación. Por ejemplo, la situación de violencia contra la mujer debe merecer una articulación de todo el Estado, el gobierno central, la función judicial, la función legislativa,
amerita una articulación de todo el Estado. Es importante que la sociedad en su conjunto haga un llamado justamente al poder político para que articule una auténtica política pública de largo aliento que permita justamente la aplicación efectiva de esa ley. Con eso quiero empezar justamente el comentario del día de hoy y enviando un abrazo a quienes son parte de esa lucha feminista, que creo que es importante reconocerlo. Hay que reconocer esa lucha de las mujeres. Pasemos a otro tema. Ayer Lenín Moreno, con su muy característica forma de ser, creo que tenemos clara la postura del expresidente de la República. Moreno es un personaje que se caracterizó por el doble discurso y la doble moral. Remite una comunicación dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional en respuesta a la controversial resolución aprobada la noche del martes por el Pleno de la Legislatura con 100 votos a favor de los 137 legisladores que integran la función legislativa. A ver, pongamos en contexto. ¿Qué fue lo que aprobó la Asamblea Nacional? Pongamos primero la resolución, querido Robert, muchas gracias. ¿Qué fue lo que aprobó? Esos son los 4 puntos que aprueba justamente la noche del martes el Pleno de la Asamblea Nacional. Declarar que el plazo comunicado por el expresidente Lenín Moreno Garcés a la presidenta de la Asamblea mediante oficio del 17 de agosto del 2021 feneció el día 18 de noviembre de 2021. Pongo en contexto. Moreno salió del país. En las redes sociales circularon las fotos de Moreno en el aeropuerto, muy campante, abandonó el país. Y envió una carta a la presidenta de la Asamblea diciendo que va a cumplir unos compromisos académicos en Estados Unidos y que va a conocer a su nieto. Y que su ausencia será de más o menos 3 meses. Recordar a la audiencia que los presidentes y los expresidentes, en el caso de los expresidentes, tienen la obligación de comunicar a la Asamblea hasta un año después de la finalización de su mandato, de comunicar a la Asamblea si van a abandonar el país, pero no se precisa autorización. O sea, no es que la Asamblea le autoriza a un expresidente para que salga del país. El expresidente solamente comunica: señores, me voy. Hello, me voy. Y se fue. Pero claro, emitió esa carta diciendo: voy a conocer a mi nieto, voy a tener algunos compromisos académicos, me van a contratar en una universidad para ejercer la docencia, pero vuelvo en 3 meses. Entonces, en la Asamblea se interpretó que esos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, esos 3 meses fenecieron el 18 de noviembre del 2021. Luego, en el artículo 2, disponen que a través de la Secretaría General de la Asamblea se remita copia de esta resolución a la Contraloría General del Estado, a fin de que se informe respecto de las acciones que se han tomado desde que se remitió a dicha entidad de control la resolución número tal, juntamente. Artículo 3. Disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea se remita copia de esta resolución a la Fiscalía General del Estado, a fin de que dentro del ámbito de sus competencias informe respecto de las acciones emprendidas a partir de la remisión a dicha entidad de la resolución número tal, la misma que se refiere a la Contraloría, juntamente con el informe anual presentado por el expresidente Lenín Moreno. Y 4, disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional se remita copia de esta resolución a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para su conocimiento y análisis. Esa fue la resolución de la Asamblea Nacional. Una resolución que en lo personal he sido muy crítico de la mayor parte de resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas no tienen fuerza de cumplimiento obligatorio. Hay casos y casos. Hay resoluciones que configuran un pronunciamiento institucional. Por ejemplo, a mí sí me parece válida la resolución o el pronunciamiento institucional de la Asamblea sobre la crisis carcelaria. Es un pronunciamiento de la institución como tal, que además puede ejercer su rol de fiscalización sobre la crisis carcelaria. Pero tenemos resoluciones como esas, que son valiosas, que sirven para el debate público, y que son parte del ejercicio de fiscalización de la función legislativa. Pero tienes resoluciones como la del mazapán, pues la que declaró el día del mazapán, que no sirven para nada. O tienes resoluciones como esta, que pueden ser muy simbólicas,
muy simbólicas, pero que terminan siendo ineficaces. Y justamente con base a esa ineficacia es que a ratos se le termina vendiendo humo a la gente. Porque claro, se hizo polémico el título de esta resolución. Título que además fue replicado por varios legisladores y que generó controversia en su momento. Esos son los 4 puntos que, insisto, pueden ser muy simbólicos dentro de un pronunciamiento de carácter institucional, pero terminan siendo ineficaces. Ineficaces. Y son tan ineficaces que Moreno no tardó ni un día. Bueno, Moreno no maneja su cuenta Twitter, le dieron publicando en su cuenta Twitter, me imagino que también le dieron redactando la carta, que le dieron posteando en su cuenta Twitter. Entonces, pongamos la carta, por favor, don Robert. La carta del inefable expresidente de la República, que, como digo, es un personaje que a lo largo del tiempo se caracterizó y se sigue caracterizando por el doble discurso, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Una cosa es lo que pensaba antes y otra cosa es lo que piensa hoy. Entonces escribe a los ecuatorianos con fecha de ayer desde Miami, Florida, dirigida a la señora abogada Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, estimada señora presidenta. El 17 de agosto comuniqué mi salida del país por un tiempo aproximado de 3 meses por motivos personales y académicos para cumplir las funciones como profesor invitado en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Recibo con mucha sorpresa la resolución del Pleno de la Asamblea, carente de cualquier ordenamiento jurídico, en la que resuelven el vencimiento del plazo para ausentarme del país y solicitan mi retorno inmediato. Señora presidenta, este tipo de resoluciones sin argumentación jurídica perjudican la gestión de la función legislativa, el respeto a la democracia, independencia de las funciones del Estado y la institucionalidad fue una de las banderas de lucha de mi gobierno. ¡Wow! El respeto a la democracia, independencia de las funciones del Estado, sí, cómo no. En la institucionalidad, por supuesto. Fue una de las banderas de lucha de mi gobierno que se debe fortalecer con iniciativas apegadas estrictamente a la ley y la Constitución, claro. El 19 de noviembre fui invitado por el secretario general Luis Almagro, su pana, su yunta, a colaborar como comisionado para asuntos de discapacidad de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Este encargo requerirá mi participación activa en la asesoría y aplicación de políticas de inclusión y derechos de las personas con discapacidad. En cumplimiento del artículo 144 de la Constitución de la República, que dispone la presidenta o presidente de la República, aquí puso la presidenta, aquí puso la presidente o presidente, está mal redactado, de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país. Le informo que mis funciones fuera del país se extenderán por el tiempo que dure el encargo de la OEA, que tiene como propósito promover la implementación de la reconocida y exitosa misión Manuel Espejo en los países miembros del organismo. Agradezco su atención a la presente y aprovecho para enviarle mis saludos cordiales. Atentamente, Lenín Moreno Garcés, expresidente constitucional de la República. Gracias, Robert. ¿Saben qué hizo Moreno con la resolución de la Asamblea? Eso mismo que están pensando ustedes. Exactamente eso. Que en lo personal, la noche del martes, lo advertí en mi cuenta Twitter. Moreno hizo exactamente lo que muchos de ustedes seguramente están pensando en este momento. Porque la resolución de la Asamblea, insisto, puede ser muy simbólica, pero es ineficaz. Moreno no tiene la obligación de regresar. No hay una norma constitucional, y esto les explico para que ustedes comprendan cómo funciona la cosa, aunque les moleste, aunque no les guste, aunque les parezca injusto, pero es así. No existe norma jurídica que obligue a que Lenín Moreno regrese al país. Y si no quiere, no quiere. No quiere. No hay norma jurídica que obligue a que un presidente o un expresidente o un exvicepresidente retorne al país, pues. Por eso el señor Maguad durante 21 años no ha regresado al Ecuador. No ha regresado al Ecuador. No existe norma jurídica que obligue a que un expresidente o un exvicepresidente retornen. La Constitución dice hay que informar dentro del año posterior. O sea, Moreno tiene que cumplir con este requisito, tenía que cumplir con este requisito de informar a la Asamblea de su salida del país hasta el 24 de mayo del 2022.
El hombre ya se fue. Todos le vimos que se fue, sin ningún problema. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente o el expresidente Lenín Moreno abandona el país pocas semanas después de que la fiscal general del Estado, en entrevistas con varios medios de comunicación en la última gira de medios que hizo la señora fiscal general del Estado, había anunciado de que en pocos días el Ecuador iba a conocer sorpresas del caso INA Papers. Ya han pasado varios meses de ese anuncio de la señora fiscal general del Estado. Y no se ha dado ningún tipo de acción, al menos no se ha publicitado, no se ha mencionado ningún tipo de acción que tenga que ver con la efectividad o el avance de ese proceso de investigación que, según la Fiscalía, está llevando adelante. No ha pasado nada. O sea, hubo un anuncio hace varios meses. Quiero ver si es que encuentro la fecha exacta del anuncio. Vamos a ver si encuentro alguna cosita. El 24 de junio del 2021. El 24 de junio del 2021 lo recoge el portal Primicias, que es la nota que me acabo de encontrar. Dice, Diana Salazar califica caso INA Papers como preocupante, alarmante. 24 de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses han pasado. 4 meses han pasado. ¿Ya? Un mes después de este anuncio de la fiscal, el señor Moreno abandonó el país. Un mes después de este anuncio de la fiscal. Vamos a refrescar la memoria. La fiscal general Diana Salazar dijo el jueves 24 de junio que avanzan las investigaciones en el caso conocido como INA Papers, al que calificó de preocupante, alarmante debido a la serie de implicaciones que tendría. En 2019, un portal denunció una presunta vinculación de Lenín Moreno por intermedio de su hermano en la empresa offshore INA Investment. El portal era Periodismo de Investigación, el mismo portal que publicó el caso de receta de arroz verde que desembocó en el caso Sobornos 2012-2016, y ese mismo portal de investigación, Periodismo de Investigación, publicó el caso Lucas Majano, que tampoco generó investigaciones. El caso Lucas Majano tenía que ver con supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Alianza País en el 2017. Tampoco se inició ninguna investigación. Esas 3 investigaciones publicó Periodismo de Investigación, valga la redundancia en su momento, 3. De las 3, solamente una prosperó, que es Arroz Verde, que se convirtió en Sobornos 2012-2016. Pero los otros 2, ni bola. Al menos este de INA anunciaron que inició una indagación previa, pero ya el 24 de junio la fiscal había dicho que es un tema preocupante. Dice Primicias. Moreno ha negado las acusaciones y a inicios de mayo del 2019 pidió a la Fiscalía que investigara la denuncia hecha por el portal. Ojo, es de 2019, 2 años. No nos hemos olvidado del tema, estamos avanzando, dijo Salazar en Teleamazonas. La Fiscalía toma las decisiones cuando tiene los suficientes elementos, añadió. Las investigaciones se desarrollan en Suiza y Panamá, países a los que se les ha pedido la cooperación internacional para tener información al respecto. La solicitud de asistencias penales básicamente en Panamá, pero falta, tenemos información en un 50%, explicó Salazar. En la denuncia del caso INA Papers señalaba que uno de los allegados de Moreno intercedió para la adjudicación de la obra Coca-Cola Sinclair, gestión por la que recibió un dinero que fue depositado en la cuenta offshore en Panamá. Esto va mucho más allá, ya que tiene relación con un proyecto emblemático que se hizo en Ecuador, se encuentra en investigación previa, no puedo dar detalles, sostuvo, es un caso preocupante, alarmante, puntualizó la fiscal Diana Salazar. Esto se lo dijo a Teleamazonas y lo recoge Primicias. En una entrevista que la fiscal Salazar me parece que le concedió al colega Milton Pérez, me parece, en la colega Radio Sucesos, también se había referido a este tema. Aquí tengo una nota del Comercio también del mismo 24 de junio. Fiscalía reorganiza la investigación de los INA Papers y dice que el caso va más allá de un tema puntual. 2 años y 3 meses después de que se abriera la investigación. Miren ustedes cuánto tiempo tardado. 2 años y 3 meses en ese momento. Hace 4 meses. O sea, hoy estamos hablando que han pasado 2 años y 7 meses. Y no concluye esta investigación.
Dice, la Fiscalía dice haber encontrado pistas de que el caso va más allá de las primeras denuncias. En entrevista con El Comercio, la fiscal Diana Salazar dijo que el tema va más allá de los INAH Papers y que en este momento se reorganiza la indagación para tratarlo como algo más macro. En las últimas semanas, la Fiscalía recibió información importante de Panamá a través de una asistencia penal internacional y en este momento la entidad ha pedido a ese país que amplíe la información. 24 de junio, pero el 18 de agosto, el expresidente Moreno abandona el país. 24 de junio. El 18 de agosto abandona el país sin ningún tipo de problemas. Junio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 4 meses. La Fiscalía no ha vuelto a informar absolutamente nada más en torno a este tema. No ha dicho nada de nada, absolutamente nada de nada en torno a este tema. Y el señor Moreno hoy, como yo les decía, cogió la resolución legislativa, no la tomó en cuenta, la utilizó para eso mismo que ustedes están imaginando. Dice, bueno, ahora mi amigo Almagro me ha dado un nuevo encargo, que además no han explicado, y sí sería interesante que lo hagan, no han explicado si este encargo que va a tener el señor Moreno en la OEA va a ser similar al que tuvo en su momento en Naciones Unidas. Porque le dieron un encargo en Naciones Unidas cuando dejó de ser vicepresidente de la República en el año 2013. Y era el enviado especial de Naciones Unidas para las discapacidades en Ginebra, Suiza. Pero resulta que tiempo después, los ecuatorianos nos enteramos de que era el Estado ecuatoriano el que estaba pagando la estadía del señor Moreno en Ginebra, que no era Naciones Unidas, que no era otro ente, sino el Estado ecuatoriano. La pregunta es, y yo creo que es importante que se aclare, si este encargo de la OEA va con cargo a la OEA o va con cargo al presupuesto general del Estado, pregunto yo, ¿sí o no? Creo que estos temas hay que aclararlos, ¿no? Hay que aclararlos. Y como dice mi amigo, mi buen amigo Julio Sari, ¿saben cuándo va a venir Moreno? Ustedes ya saben la respuesta. O mi amigo Andrés Reliche, Moreno se fue a volver, como lo hizo el primo Delgado, ¿se acuerdan? En uno de estos episodios más absurdos de los últimos tiempos, cuando el señor Pedro Delgado, luego de que se le hizo un homenaje de desagravio y pusieron las manos al fuego por él y que estaba siendo víctima de una persecución porque estaba atacando intereses no sé cuánto, y le hicieron un homenaje de desagravio en uno de los salones del Hotel Quito. Tengamos memoria corta. Cuando ya se descubrió que era un mentiroso contumaz, que se presentaba con título de 4º nivel, obtenido en el INCAE, en Centroamérica, y se presentaba como economista con un título obtenido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, resulta que no había tal ese título. El hombre no era economista. O sea, falsificó el título de economista y por ende su título de 4º nivel obtenido en el INCAE era inválido, porque no había terminado el 3er nivel, pero se presentaba como el economista. Y cuando ya fue descubierto, convocaron a una declaración de prensa del economista Pedro Delgado en el 4º piso del edificio de los medios públicos. El hombre reconoció que no era economista, ¿ya? Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, tomó un avión de American Airlines rumbo a Miami, a volver de la boda de la hija, del hijo, ni me acuerdo. Bueno, hasta hoy no regresa el señor Delgado. Y luego apareció en 2017 como el gran denunciante. Aparecieron los Primo Leaks, ¿se acuerdan? Junto con los Capaya Leaks. Este país es así, pues. Termina siendo un país pintoresco con ese tipo de personajes. Y gente que les da bola a ese tipo de personajes. Igualito, exactamente igual. Este país lamentablemente es el imperio de la impunidad. Y como siempre yo he cuestionado, siempre, solamente el día que la justicia en el Ecuador demuestre que es para todos y no solamente para los unos, ese día vamos a tener una real institucionalidad, que no la tenemos hoy. Porque está claro que la justicia no es para todos. Está claro que los recursos jurídicos se resuelven con la velocidad de los tiempos políticos, con las necesidades de los tiempos políticos. Pues si no interesa, no interesa.
Y el caso de Moreno no va a pasar nada. Denise presentaba hace minutos la nota de la Contraloría General del Estado. El señor Contralor subrogante, a quien le siguen cuestionando su nombramiento, nombrado por el señor Pablo Celi, de quien ya nadie habla. Y digo, como siempre digo, aquí tenemos memoria corta. Ha dicho, pues sacamos la nota, ¿no? Contraloría iniciará exámenes especiales a la administración del expresidente Lenín Moreno. ¡Qué miedo! El hombre ya no está aquí. Igual en la resolución dicen, se remite copia de esta resolución a la Fiscalía y a la Contraloría. Si no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Y en el caso de la OEA, ¿ustedes creen que a la OEA le va a importar? Me refiero a Almagro, que es el secretario de la OEA. ¿Ustedes creen que a Almagro le va a importar la comunicación aprobada por la Asamblea? Pero aquí somos campeones para vender humo. Que el Contralor venga y diga, vamos a empezar los exámenes especiales. Recién. Hay una cosa que es de locos, ¿no? Quiero ver si encuentro la nota de ayer. ¿Quieren quedarse locos con la información que les voy a dar? A ver si se enteraron de esta nota. Caducadas 1 millón de galletas y 400,000 coladas para escuelas en Riobamba. Voy a saltarme de coles a nabos, pero ya les voy a explicar el hilo conductor, rapidito. Al menos 1 millón de unidades de galletas. Esta es una de las cosas más indolentes de los últimos tiempos. Más indolentes. Al menos 1 millón de unidades de galletas y 400,000 coladas caducadas en el 2017. Caducadas en 2017. Fueron encontradas en 2 bodegas de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. El operativo estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y la Intendencia de Policía este miércoles 24 de noviembre. El hallazgo se realizó mientras se efectuaba una diligencia ante la denuncia del propietario de la bodega en contra de los dueños de la empresa que no cancelaron el arriendo durante 4 años. 4 años. La jueza de inquilinato ordenó la apertura de las puertas de las bodegas y el desalojo de los productos que se encontraban almacenados. Los alimentos que guardaban correspondían al programa de alimentación escolar, PAE, indolentes, miserables. Sin embargo, el Ministerio de Educación desmintió el 24 de noviembre que se hayan adquirido esos productos durante el actual gobierno. Está claro que no es un tema del actual gobierno si los productos fueron caducados hace 4 años. Es imposible. No hay relación. Simplemente cotejar las fechas, ¿no? Un informe emitido por el ARSA detalló que más de 25,000 cartones llenos de estos productos estaban almacenados en 2 galpones cercanos al Parque Industrial de Riobamba. Hasta este lugar llegaron los técnicos de ARSA, personal de Fiscalía y de la Policía. Tras una revisión y verificación de los alimentos, se comprobó que estaban caducados. Además de significar un perjuicio para el Estado que se estima en alrededor de $2,5 millones, representa una grave afectación para la nutrición de miles de niñas y niños y jóvenes del Sistema Nacional de Educación, a quienes se les negaron los productos que encontramos hoy y que por su caducidad ya no pueden serles administrados porque serían un riesgo para su salud. Imagínense, uno ve la etiqueta y ve que caducó el día anterior y uno ya bota ese producto. Imagínense aquí 4 años. En el documento se informó también que los funcionarios de ARSA levantaron información para documentar el gigantesco hallazgo. Se solicitó a las autoridades que realicen las investigaciones de ese ilícito y el retiro de los productos para su posterior disposición y desecho. ¿Se dan cuenta esta barbaridad? Durante 4 años. ¿Quién fue el presidente durante los 4 años? El señor que se fue a Miami a volver y que ahora dice que, ahora no puedo regresar. ¿Ah? No puedo regresar. ¿A quién no le pagaron el arriendo? Pregunto. Tiene que haber una respuesta contundente y ojalá que empiecen una investigación, pero de verdad. Estas cosas tienen que ser investigadas, no se pueden quedar en impunidad. Y tiene que responder el gobierno anterior, pues. ¿No les parece? ¿O también se van a hacer los locos con este tema? A este hilo conductor me refiero. Tienen que responder. ¿Hay o no la voluntad para que esta gente responda? Y como dice acá mi pana César Armando Bermeo, ARSA recién se da cuenta. ¿Cuáles son los controles que se ejecutan en ese sentido? ¿Cuáles son?
A mí me parece una monstruosidad, una barbaridad, que durante 4 años hayan permanecido alimentos caducados en una bodega y se dan cuenta porque resulta que no pagaron el arriendo. ¿Y cuál es la responsabilidad o corresponsabilidad de las autoridades anteriores del ARSA, de las autoridades anteriores del Ministerio de Educación, que respondían al gobierno del señor Moreno? ¿Me comprenden? Este tipo de cosas ameritan una respuesta. Una barbaridad. En un país donde tenemos pobreza, hambre, falta de oportunidades, donde tenemos múltiples necesidades en el contexto de la pospandemia, dejaron caducar alimentos embodegados durante 4 años. Pero claro, es plata del Estado nomás, pues. No importa que sea plata del Estado, que se pierda la plata del Estado. Qué vergüenza, Dios mío. Estas son las cosas que de verdad invito yo a la opinión pública a analizarlas y a no perder la capacidad de asombro. Es parte de... Un par de aportes adicionales. Gracias, Gus. La Contraloría solo hace exámenes especiales de acuerdo a la conveniencia del titular de la entidad y no como debería ser su trabajo. Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Si no, pregúntenle al señor Celi, que creo que el señor Celi es la muestra más visible de aquello. Por acá también nos decían, gracias a este mensaje que nos llegó a nuestro chat de WhatsApp, en verdad somos un país de memoria corta. Hace algunos días se nos ofrecía tratar el tema de los jubilados víctimas de las resoluciones. Dice, pero se nos olvidó, al final solo somos 18.261 viejitos. Le pido al equipo que tome nota de este mensaje y comuniquémonos con la persona para ver qué podemos hacer y si podemos tener una entrevista justamente con esta persona que nos ha escrito, ¿no? 18.261 viejitos, que nos cuenten un poquito cuál es la situación. Tomen nota, por favor, al equipo. Nos dicen, buenos días, es una pena ver cómo desperdician dinero y luego nos piden dinero a los padres para arreglar las aulas. ¿Qué tal? Botan millones de dólares en alimentos que no les entregan a los niños. Acá también nos dicen, muchos niños no les gusta la colación y terminan en la basura. Pero bueno, hay que resolver ese tema de alguna forma, pero no se puede botar la plata de esta manera, de una manera tan infame. ¿Ya? Y deberían responder justamente por aquello. Muy bien. Voy a cerrar el comentario. Gracias a la abogada Yuli Landazuri, que desde Guayaquil está en sintonía también, a los tiempos que nos escribe y que se suma a nuestro chat. Gracias por la gentileza. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.